A mí la pregunta antes de pasar a personas sin sexo es, una mujer que nace mujer, ¿no? Sí. O sea, una mujer que nace mujer, pero no se siente mujer, se siente hombre, Sí. porque sus hormonas no están bien o porque tiene actitudes muy masculinas, Sí. y se cambia el sexo. Deja de ser mujer y pasa a ser hombre en el momento de... Técnicamente sí. Técnicamente sí. Lo que pasa es que ahí has introducido dos variables. ¿Sí? Una biológica, y ahora cuando explique la segunda parte lo vamos a entender todos mejor. Una biológica, que tiene que ver con el hecho de su nacimiento, pero atención, que tengas vagina y pechos y características femeninas desde el punto de vista sexual no indica necesariamente que ese proceso de gestación de ese embrión femenino, cuando ocurrió, no significa que haya ido por un término total y absolutamente claro. Esto puede tener otros componentes a nivel biológico que pueden explicar eso que estás diciendo tú. O sea, puede ser que no está bien definido desde el principio de la gestación. Sí, pero ojo, solamente desde el punto de vista biológico. Por eso es que antes, con esa inquietud que tú tienes, los especialistas y los médicos ahora ya pueden respirar tranquilos. Pero es que antes eso era un dolor de cabeza, porque se tenía o se entendía otra cosa. Entonces, lo que sí está probado hoy por hoy es que se pueden hacer pruebas a nivel clínico para saber y determinar en sus orígenes cómo fue la evolución de ese embrión. A ver si efectivamente hay desde el principio alguna cosa que puede estar marcando la diferencia entre tener el cuerpo de mujer y sentirse como un hombre o viceversa. Eso antiguamente... Claro, y eso partiría de la unión esa de los cromosomas, lo que hablábamos al principio. Claro, y eso antiguamente se conocía como un trastorno. Sí, Se conocía como una cuestión aberrante. lo llamado popular y coloquialmente como la mente cerrada, ¿no? De que el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer y punto. Claro, lo que pasa es que ahí ya te estás metiendo en un terreno también social. De momento, seguimos insistiendo con la parte biológica. Me explico, esta parte biológica ya, insisto, a través de pruebas clínicas se puede determinar si originalmente hubo algún mecanismo, alguna situación que puede explicar por qué biológicamente una mujer se siente hombre o viceversa. Cuando ocurre el nacimiento, que es un niño o una niña, ahí cambian las reglas del juego. Entonces ahí la biología se pone a un lado y aparece la cultura. Ya ¿Sí? ahí dejamos la parte... Ahí la parte biológica se nos de lo que ha pasado olvida dentro por del completo. vientre materno y ya todo lo que está a nuestro alrededor nos influye mucho, ¿no? Mira, yo conozco personas que han decidido no conocer el sexo de su hijo o su hija para no influirse. Porque nosotros influimos en el tratamiento a ese ser humano que van a hacer desde antes que nazca. Imagínate. Me atrevo a decir que sobre todo el hombre, ¿eh? Sobre todo el hombre es más dado a eso de yo quiero un macho. Aquí aparece lo que se conoce como identidad de género. Y la identidad de género no se nace con ella. Bueno, pero también hay muchas más que quieren una niña, o sea, es depende. Sí, Sí, también es esto es tan abierto, esto es tan complejo que ya hay que tener mucho cuidado para tratar el tema. Entonces, la identidad de género ocurre desde antes del nacimiento. Cuando muchos padres o madres, incluso familiares y amigos, saben que la señora, la chica, va a tener un niño o una niña, y ahí empieza un tratamiento diferente. Desde los colores, la ropa, lo que vas a hacer, cómo le vas a llamar, cómo le vas a tratar. Pero en el tema de la ropa es cierto que cuando recién nacido no es tan necesario, ¿no? Pero el rosita, el azulito. No, necesario no es nada. Sí. Lo que pasa es que eso es cultural. Pero es que al nacer... Los aretes, o sea, a nadie se le ocurre, hombre, a lo mejor sí a alguien, pero normalmente cuando las niñas nacen, niñas, ¿sí? Sí. Le ponen los aretes ya en el hospital. Vladimir, sí, pero imaginaos una niña que nace, pues nace como los niños, sin pelo, y entonces pues si le pones ya a esa niña sin pelo... Fíjate lo que acabas de decir, verás que te interrumpa. Has dicho, una niña que nace como los niños sin pelo. Estás asumiendo Que las niñas tenemos que el las pelo. niñas que no es verdad. Claro. No, ¿por qué? Ya. O sea, estás asociando, fíjate qué curioso, estás asociando
Y es así funciona la sociedad. Estás asociando el sexo con el género. El género es aprendido. El género es modificable. Cuesta diferenciar. Hombre, claro. Cuesta. Es decir, vamos a ver, hay una cosa muy clara. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Sí existen. Sí. Y no pasa nada. Ahí Desde no el punto está de vista físico, mental y en todos los aspectos. Hombre, diferencias las hay. Sí, pero... A ver, por partes. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Sí existen diferencias entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista biológico, también existen diferencias. ¿Qué explica que estas diferencias existan? La evolución de las especies, la actividad con la que los hombres y las mujeres normalmente nos hemos desarrollado, la forma en que nos han educado, y eso determina un componente biológico también, por supuesto. Ahora, esas diferencias, el problema es que socialmente han sido tratadas de forma errónea. Pero, ¿qué te parece, Vladimir? Que sí. Yo creo que todo tiene su límite. Sí. Es decir, el que un hombre, digamos, que no puede llorar o que está mal visto, eso sí que es horroroso, ¿no? Pero realmente que un bebé, pues al nacer, vaya con su ropita rosa, no sé, es diferente, es un aspecto muy distinto. A ver, el género, que es cultural, y a propósito aprovecho para decir que no lo he dicho, el tema del sexo ya dijimos que era hombre y mujer, ¿no? En principio, desde el punto de vista biológico. Y el género es masculino y femenino. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿está asociado el género con el sexo? Sí. Es decir, al hombre biológico se le ha atribuido un tratamiento de género masculino y a la chica, mujer, se le ha atribuido un tratamiento de género femenino. Hasta ahí, aparentemente no hay ningún problema, sí. Pero sí lo hay. ¿Ah, sí? Claro, porque hasta ahora las diferencias han sido malinterpretadas como desigualdades y no es lo mismo. Es decir, que yo sea más fuerte que tú, date cuenta que somos seres sociales, no estamos viviendo de forma salvaje. Existen normas, pero claro, ¿qué sucede? Que cuando vos revisás la religión, el lenguaje, la cultura, la política, la sociedad, te das cuenta que el tratamiento entre hombres y mujeres ha sido desigual, pero una desigualdad injusta. ¿Por qué? Porque las desigualdades, como las entendemos los especialistas, perdón, las diferencias, como las entendemos los especialistas, son al mismo nivel. En España ha habido mucho machismo anteriormente. En España y en el mundo entero. En el mundo entero, sí, en general. O sea, las diferencias tienen que ser tratadas al mismo nivel. ¿Qué sucede? Que las diferencias han sido tratadas a diferentes niveles. Y aquí arriba han estado históricamente los hombres y aquí abajo históricamente han estado las mujeres. Y eso es lo que se conoce como desigualdad de género.